Este año, Sugar Creek celebra 50 años como iglesia. 50 años de fidelidad, 50 años de crecimiento, 50 años de oraciones, de visión, de comunidad, de servirnos, de amarnos y de poner a Dios en primer lugar. Al mirar hacia los próximos 50 años, reflexionamos sobre lo que ha hecho de Sugar Creek algo tan especial. Y la verdad es esta: nunca se trató de nosotros, siempre se trató de Dios. Incluso hoy, nuestro llamado no ha terminado. Nuestra misión continúa. Por eso, ahora escuchamos las voces que ayudaron a formar lo que somos. Voces del pasado trayendo un desafío para el futuro. Hola querida iglesia, ¿cómo están en esta hermosa y tormentosa tarde? Quiero tomar un momentito para también saludar a nuestras queridas visitas. Gracias por estar acá, como decía el pastor Joel. Gracias por compartir juntos este domingo, y también a aquellos que se han conectado en línea o que van a ver este mensaje posteriormente a través de nuestros medios sociales. Gracias por permitirnos entrar a su hogar y donde tú te encuentres, te pido que te contactes con uno de nuestros colaboradores que están ahí en línea, listos para orar por ti o platicar contigo. Qué hermoso es poder estar en esta tarde y poder celebrar juntos estos 50 años de la fidelidad de Dios y lo que Dios ha hecho aquí en Sugar Creek. Y también los 19 años del inicio de nuestro ministerio en español. Hoy miramos hacia atrás con gratitud, ¿no es cierto?, al Señor, reconociendo y recordando a tantos hermanos que sembraron con fe y que sirvieron con amor y sacrificio durante todos estos años, y hablando específicamente y particularmente con nuestro ministerio en español. Muchos de ustedes están aquí con nosotros, pero otros ya han partido en la presencia del Señor, y eso me viene a la memoria a nuestros queridos hermanos Willy y Olga Zúñiga, una hermosa pareja que fueron pilares y líderes. Amén. ¿Por qué no le damos un fuerte aplauso, Señor? Fueron pilares y líderes y demostrando y siendo un ejemplo de la fe y el servicio con amor que ellos brindaron durante el tiempito que los tuvimos acá con nosotros en el inicio de nuestro ministerio en español. Pero ¿sabe una cosa? No solo miramos hacia atrás recordando y reconociendo a tantos hermanos que dedicaron y sirvieron, pero también miramos hacia adelante con esperanza, porque aún hay mucho todavía por hacer. Y ¿saben una cosa? Dios no ha terminado con nosotros. Y eso me hace recordar hace muchos años atrás lo que decía nuestro querido pastor Fenton Moorhead, que había sido el pastor principal aquí de Sugar Creek antes que el pastor Mark Hartman. Al finalizar cada servicio aquí en este auditorio, él decía: lo mejor aún está por venir. Y hoy celebramos con esa expectativa que lo mejor está por venir, pero también en esta tarde estamos acá para renovar nuestro compromiso en la misión por la cual nosotros existimos como iglesia, el propósito por el cual tú y yo estamos aquí, y sabemos cuál es nuestra misión: de amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Muy bien. Hoy estaremos leyendo, hermanos, si tienen sus Biblias, pueden ir a Mateo capítulo 9, vamos a estar viendo el versículo 35 al 38, y el mensaje el mensaje de esta tarde: la cosecha sigue siendo mucha. Y como acostumbro hacer, vamos a leer el pasaje de una sola vez y después vamos a ir desarrollando el mensaje. Vamos a leer juntos la bendita palabra del Señor. Dice así el Señor: Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha, pero los obreros pocos.
Por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Que el Señor nos dé oído para oír lo que el Señor quiere ministrarnos y hablarnos en esta tarde. Ustedes saben que en la economía existen dos conceptos fundamentales que nos explican y nos hacen entender cómo funcionan los mercados. Y es el concepto que nosotros sabemos o que conocemos o hemos oído de lo que es la oferta y la demanda. La demanda representa la necesidad de bienes o servicios, o sea, es el deseo de las personas por consumir algo, un producto, ¿no es cierto?, un servicio, un bien. Y es lo que la gente quiere o lo que la gente necesita. Ahora bien, la oferta, por el otro lado, representa la disponibilidad de esos servicios, de esos bienes, de esos productos, ¿no es cierto?, en el mercado. Y es lo que hay disponible. Y es el poder suplir, ¿no es cierto?, lo que la gente necesita. Cuando ocurre el fenómeno de que la demanda es mayor que la oferta, eso produce en lo que es en la economía un desequilibrio, lo que genera escasez, diríamos, en el mercado, escasez de productos. Y cuando eso ocurre, hay también lo que pasa es que los precios suben, o sea, el costo sube. Y todo eso genera urgencia, diríamos, presión dentro del mercado. Y a este fenómeno, cuando esto continúa, ¿no es cierto?, día tras día, mes tras mes, es lo que también conocemos como la inflación. Y es lo que muchos economistas tratan constantemente de corregir ese desequilibrio que existe en la economía y de tratar de corregirlo y de volver a traer equilibrio para que entonces restaurar lo que la gente necesita y lo que hay disponible para suplir esa necesidad. Y ustedes se preguntarán, ¿qué tiene que ver eso con el mensaje de hoy? Y bueno, como vamos a ver a continuación, hay una aplicación espiritual a todo esto. La Biblia también, y lo que acabamos de leer, nos presenta también una gran necesidad, la necesidad del Evangelio, la necesidad de la salvación de las almas. Y Jesús lo expresó claramente aquí en lo que acabamos de leer, cuando Él dice la cosecha es mucha, o como dice la Reina Valera, la mies es mucha. Y lo que Jesús vio es que hay una gran demanda espiritual en el mundo y solo Dios puede proveer la oferta necesaria, ¿no es cierto?, para suplir esa demanda espiritual que existe. Y sabe lo hermoso de todo esto es que tú y yo estamos en ese plan de Dios. Y Dios ha escogido a su iglesia, a ti y a mí, para que seamos esos instrumentos en las manos de Dios para traer ese equilibrio entre la demanda espiritual y la oferta para responder a esa demanda o esa necesidad. Volvamos al pasaje que acabamos de leer. Versículo 35. Cuando dice que Jesús recorría todas las ciudades y aldeas, enseñando en la sinagoga de ellos, proclamando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. El reino de Dios se había acercado. El reino de Dios venía a establecerse no físicamente, pero venía a establecerse en los corazones de todos aquellos que iban a poner su fe en Cristo. Acá en este pasaje empezamos a ver que hay una transición al final del capítulo 9 en los versículos 35 al 38, porque si observamos bien y nos vamos al principio, ¿no es cierto?, del comienzo del ministerio de Jesús, ahí el capítulo 4, capítulo 5 de Mateo, cuando Jesús comienza, ¿no es cierto?, ahí en Capernaum, en Galilea, comienza su ministerio y él comienza a orilla del mar de Galilea, trae el sermón del monte, las bienaventuranzas, ¿no es cierto? Y vemos a través de todos esos capítulos, hasta llegar al capítulo 9, lo vemos a Jesús ministrando, enseñando, haciendo milagros. Y al final, acá en estos versículos que leímos hoy, vemos que cerrando este capítulo, como en una forma de resumen, ¿no es cierto?, vemos acá que después de todo el trabajo que hizo Jesús, Él ve la magnitud de la tarea y se da cuenta que hay mucho más por hacer y que necesita ayuda. Y por eso que en el capítulo 10 comienza una nueva sección, continuando, ¿no es cierto?, donde termina el versículo 38, donde vemos al Señor llamando a sus discípulos, llamando a sus apóstoles y enviándolos. Y vamos a ver un poquito más acerca de eso más adelante.
Ahora bien, regresando al versículo 35 que leímos. Acá este versículo no nos menciona con detalle cuántas ciudades eran o aldeas que Jesús recorría, pero dice que Él recorría todas las ciudades y aldeas. ¿No es cierto? Y acá lo que sabemos es que el historiador, uno de los muchos historiadores que hubo, pero este historiador judío, Flavio Josefo, un historiador judío en el primer siglo, él escribió que en el tiempo de Jesús, en esta región de Galilea donde Jesús estableció su ministerio y donde Mateo 9 se está llevando a cabo en este pasaje, aquí precisamente donde Jesús está ministrando, haciendo milagros, en esta región de Galilea, donde yo les dije que se había establecido el ministerio de Jesús. Ya estamos en el primer año del año de popularidad de Jesús. Josefo, este historiador, dice que había aproximadamente 200 ciudades y aldeas que se encontraban en esta región de Galilea. Y cada una de estas aldeas y ciudades tenían aproximadamente unas 15,000 personas por comunidad. Y acá vemos, ¿no es cierto? Y si sacamos el cálculo, tenemos entonces aproximadamente unas 3 millones de personas que vivían en esta región. Y eso es lo que quiere decir que Jesús posiblemente visitó cada una de estas 200 aldeas, enseñando, sanando, tocando vida, transformando vidas, ciudad por ciudad, aldea por aldea. Y vemos que Jesús no esperó que la gente viniera a Él, aunque las multitudes empezaron a seguirlo. Lo vemos claramente que Jesús, siempre tomando la iniciativa, Él fue hacia ellos, enseñando y predicando y sanándolos. Hubo una explosión de milagros, hermanos. Si vemos en los 4 evangelios, tal vez una lista de aproximadamente 37 milagros que podemos contar, pero sabemos que hubo mucho más que eso, al punto que algunos eruditos de la Biblia dicen que prácticamente en esos 3 años y medio del ministerio de Jesús, Jesús había erradicado toda enfermedad de Israel. Y lo vemos acá. Y lo que motivaba el hecho de predicar y de enseñar y hacer todos estos milagros, más allá que validaba realmente de que Él era el Mesías prometido, el Señor de señores, el Rey de reyes, el Creador del universo, estaba acá presente, Dios hecho carne. Más allá de eso también nos demuestra que lo que motivaba a Jesús, lo que lo inspiraba, lo que lo impulsaba a hacerlo, de ir ciudad por ciudad, aldea por aldea, era su compasión por las multitudes que estaban desamparadas, dice, como ovejas sin pastor. Y al final de este pasaje encontramos entonces una declaración clara y urgente de Jesús, lo que leímos cuando Él dice: la mies es mucha, pero los obreros pocos. La cosecha es mucha, pero los obreros son pocos. Y nuevamente, usando la analogía acá de la economía, podríamos decir que hay un desequilibrio entonces. Hay una gran demanda espiritual, la necesidad de salvación, pero poca oferta, pocos obreros dispuestos a llevar el evangelio. Y esta situación entonces nos lleva a ver 3 puntos principales que vamos a ver en el desarrollo del mensaje de hoy. Y lo que Jesús acá nos está enseñando. Vamos a ver primeramente la necesidad, vamos a ver lo que es el desafío, el reto que tenemos, y lo tercero es la solución. Vayamos al primer punto, la necesidad. La necesidad. Ahí en los versículos 36 y 37 dice: y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas porque estaban angustiadas, abatidas como ovejas que no tienen pastor. Entonces le dijo a sus discípulos: la cosecha es mucha. Esta cosecha, que de acuerdo a Jesús, ¿no es cierto?, nos dice que es mucha, representa a las personas necesitadas de salvación, aquellos que están sin Cristo, sin esperanza. Jesús no vio solamente a multitudes, sino que vemos que las vio a las multitudes y nos dice que fue conmovido profundamente. El versículo 36 nos dice que cuando las vio hubo una reacción en Jesús, y usa la palabra que tuvo compasión de ellas. Y esa palabra en el original, en el griego, tiene un significado y nos da la idea de un dolor visceral, de como si fuera un dolor en las entrañas, un dolor profundo. Es como cuando nosotros decimos, ¿no es cierto?,
al ver a alguien sufriendo, cuando nosotros decimos se me hizo un nudo en el estómago. Esa es la idea acá que nos da. Ese es el sentir que vemos que Jesús tenía por las personas en necesidad. Entonces, vemos acá que Jesús en su compasión no solo vio multitudes, sino que también vio personas sin rumbo, sin propósito, sin guía, vulnerables, sin esperanza. No solo vio con ellos sus problemas presentes de que estaban con sus dolencias y enfermedades, sino que vio personas que estaban bajo el juicio de Dios, destinadas a un infierno eterno. Entonces, esta compasión que vemos que Jesús tuvo nos demuestra que es una expresión profunda del amor de Dios. Una expresión profunda del amor de Dios. No es simplemente, hermanos, una emoción más humana, ¿no es cierto? No es un sentir lástima por las personas, sino que es un sentir que se mueve a actuar ante el sufrimiento y a las necesidades de otros. Es un sentir que actúa, se duele por los perdidos y hace algo al respecto. Y eso es exactamente lo que Dios hizo por ti y por mí, ¿no es cierto? Al enviar a su Hijo a morir por tus pecados y mis pecados. Como dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. ¿Y de qué manera lo amó? ¿De qué manera lo demostró? ¿Qué hizo al respecto Dios al amarnos de tal manera? Y lo vemos ahí cuando nos dice que dio a su Hijo unigénito, lo entregó en el rescate de tu vida y mi vida, tomando tu lugar y mi lugar en esa cruz del Calvario, para que dice que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Y así como Jesús no ignoró el sufrimiento espiritual de la gente, tú y yo somos llamados también como iglesia de Sugar Creek a tener ese mismo corazón, ese mismo sentir de tener compasión por los perdidos. En Juan 4:35 Jesús nos llama, dice, alzar nuestros ojos y ver, dice que los campos están listos para la cosecha. Y hoy, hermanos, hermanas, hoy estos campos es nuestra ciudad, es nuestra comunidad, es nuestra propia familia, son aquellos amigos, aquellas personas, ¿no es cierto? Son los miles y miles, ¿no es cierto?, que esta cosecha incluye de personas que están sin Cristo, sin esperanza, familias rotas, jóvenes sin rumbo y sin sentido en sus vidas. La necesidad es real y es urgente, y esta es la gran demanda espiritual acá del mundo. Y saben una cosa, hace 50 años en esta iglesia un grupo de hermanos y hermanas también vieron esa necesidad y la supieron. Y también hace 19 años también otros hermanos también vieron que había una comunidad de hispanos aquí en Houston, en Sugar Land y en los alrededores, muchos de ellos sin iglesia, sin dirección espiritual, lejos de Dios, sin Cristo. Y aquí estamos, hermanos, por la gracia de Dios, con el reto de continuar lo que Dios comenzó. Amén. Ahora bien, ¿por qué muchos no ven esta necesidad? ¿Por qué muchos no ven esa necesidad? Y aunque esto es una lista, no es una lista exhaustiva, pero podemos decir que la falta de compasión es una razón por que muchos no ven esta gran necesidad y esta gran urgencia. La falta de compasión nos roba de sentir y vivir lo que siente el corazón de Dios. ¿Y por qué es eso? ¿Por qué es eso? ¿Por qué esa falta de compasión entonces? Y una falta de compasión, como les decía, no es una lista exhaustiva, pero podríamos decir que entonces es una falta de intimidad con Cristo. Porque la única manera de poder sentir la compasión de Cristo es poder estar cerca del corazón de Él. Y si no estamos cerca de Jesús, ¿no es cierto?, y no vamos entonces a sentir lo que Él siente. Y como seguidor de Cristo, ¿no es cierto?, si no cultivamos una vida en oración, una vida en la cual permanecemos en su palabra, en adoración y estar cerca de Él, cerca del corazón de Cristo, entonces el resultado es un corazón que se enfría y que se hace insensible a las necesidades de otros. Jesús dice que fue conmovido o movido en compasión
porque vivía constantemente, en su humanidad, Él vivía constantemente en comunión con el Padre, con su Padre. Jesús actuaba en unidad perfecta con la voluntad del Padre. Él lo que escuchaba el Padre decir, Él lo hacía. Él estaba cerca, ¿no es cierto?, al propósito de Dios, al propósito de su Padre. Y como en Juan 5:19 nos recuerda cuando Jesús dice, de cierto os digo, que no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer el Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Y si Jesús no podía hacer nada, ¿no es cierto?, por sí mismo, en su humanidad, sino de tener esa comunión constante con el Padre, que lo mantenía sensible, ¿no es cierto?, compasivo, ¿no es cierto?, y ver la necesidad de las multitudes y hacer algo al respecto. También tú y yo necesitamos constantemente depender de Él y estar cerca de Él para entonces nosotros poder sentir lo mismo. Otra razón, ¿no es cierto?, por qué no sentimos compasión es porque estamos desconectados con la misión, con el propósito por el cual nosotros existimos como iglesia. Muchos seguidores de Cristo viven con una fe pasiva, en el sentido de que están centrados solamente en sí mismos, en el hecho de que van a ir al cielo y quieren recibir bendiciones aquí, ¿no es cierto?, y tener bendiciones de Dios, olvidando que, ¿no es cierto?, que fueron llamados a ser que luz del mundo y sal de la tierra. Y al desconectarnos, ¿no es cierto?, de la misión de Dios, del propósito por el cual nosotros existimos como iglesia, de alcanzar al perdido, alcanzar a aquel que no tiene a Cristo, hace que entonces se apague el fuego de la compasión. Y es por eso que el vivir en misión, como predicado la semana pasada el pastor Carlos, el vivir en misión es lo que nos mantiene entonces, o que mantiene encendida esa llama de la compasión de Cristo en nuestras vidas. Y yo doy gracias a Dios por lo que Dios está haciendo, lo que hizo y lo que continúa haciendo y lo que continuará haciendo a través de esta iglesia de Sugar Creek, como decía Pastor Joel, con ese testimonio de lo que Dios hizo ahí en El Salvador. Lo segundo que Jesús nos da aquí y que nos muestra en este pasaje, entonces ya vimos que hay una gran necesidad. Lo segundo que vemos acá es el desafío. Es el reto que tenemos cuando Él dice en la última parte del versículo 37, los obreros son, ¿qué?, pocos. Jesús, después de recorrer intensamente, como lo vimos acá en el versículo 37, cada ciudad y cada aldea predicando sin cesar, haciendo grandes milagros durante ese primer año de su ministerio, durante este año de popularidad de Jesús, llegó un momento en el que Jesús, el Maestro de maestros, el Señor de señores, Dios hecho hombre, se da cuenta de que en su condición humana no puede suplir por sí solo todas las necesidades. Y eso es lo que nos dice entonces, que Jesús no solo vio la necesidad de las multitudes, sino que también identificó el reto que tenemos como iglesia de la falta de obreros. Y hoy también tenemos este mismo desafío como lo tuvo Jesús y los apóstoles y los discípulos. Y tenemos que hacernos la pregunta entonces, ¿cuál es la razón por la que los obreros son pocos? ¿O por qué la demanda sigue siendo, ¿no es cierto?, mayor que la oferta? Como yo les decía, no es una lista exhaustiva, pero podemos decir que el problema realmente no es la falta de oportunidad o de oportunidades, sino que la falta de disponibilidad. Sabemos que hay grandes oportunidades a nuestro alrededor, no solamente aquí, pero en otras partes del mundo. Y una de las cualidades que Dios busca en un seguidor de Cristo, en tu vida y en mi vida, es disponibilidad. En Hechos 9:6 nos relata de cuando Pablo, en la conversión de Pablo en el camino a Damasco, nos dice que cuando él está en el camino y tiene ese encuentro con Jesús, él hace una pregunta. Y él hace la pregunta y le dice, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa debería ser nuestra pregunta cada día, hermanos. Pablo se puso a disposición de Dios inmediatamente después de esa gran transformación de su vida.
Y Dios usa a quienes, escuchen bien esto, está dispuesto a responder aunque no se sientan capacitados. Dios te utiliza a ti y a mí, aunque te sientas capacitado o no te sientas capacitado, tú puedes compartir lo que Dios ha hecho en tu vida. Entonces tenemos que preguntarles por qué entonces no hay disponibilidad. Y una de las razones es porque estamos demasiado tal vez ocupados para ver las necesidades de los demás. El ritmo de nuestras vidas puede ahogar la voz del Espíritu y cerrar nuestros ojos al dolor ajeno. Muchos viven atrapados en lo que es la rutina de la vida, en el corre-corre de la vida. Trabajo, estudios, compromisos, todos los días. Y aunque todas estas cosas pueden ser buenas en sí, el problema es que cuando nos consumen, entonces nos deja cegados y no dejamos espacio para ver y servir, o ver las necesidades de los demás y servir a los demás. O sea que en realidad lo que pasa es que nos hicimos egoístas por estar demasiado enfocados en nosotros mismos. Jesús estaba siempre rodeado de las multitudes, con un sinfín de tareas que podemos ver, ¿no es cierto? Pero nunca Él estaba demasiado ocupado como para detenerse ante una persona necesitada. Lo vemos acá cuando Él sanó al leproso en el capítulo 8 en Mateo, o en el capítulo 9 cuando vemos que Él está en camino a resucitar la hija de un oficial de la sinagoga, y en ese momento Él sana también a esta mujer que tenía este flujo de sangre por 12 años. Constantemente lo vemos a Jesús ocupado, pero no realmente Él podía ver las necesidades de las personas. Así es lo que Dios nos llama a nosotros. Otra razón, podríamos decir, por qué no hay disponibilidad, es el rechazo, diríamos, o el miedo al rechazo nos hace no estar dispuestos. No estar dispuestos. Es como que nos paraliza, ¿no es cierto? Cuando estamos tan, ¿no es cierto?, centrados en nosotros mismos, de lo que otros piensan acerca de nosotros. Y yo doy gracias a Dios que hay una promesa que Dios nos ha dado a ti y a mí, ¿no es cierto?, en 2 de Timoteo 1, 7, 8, cuando vemos que el Espíritu Santo nos capacita y capacita a cada creyente con poder y valentía, cuando dice ahí en el pasaje de 2 de Timoteo, dice, porque no nos ha dado Dios, dice que un espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, ya que Dios te dio, ¿no es cierto?, este espíritu, ¿no es cierto?, de poder y de amor y dominio propio. Por tanto, dice, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor. Lo que nos damos cuenta que nuestro orgullo muchas veces nos impide el testificar, como yo les decía, porque estamos más preocupados por lo que otros opinan de nosotros. Y Pablo decía claramente en Romanos, no me avergüenzo, ¿qué? No me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Y por último, como decía, no es una lista exhaustiva. Otra razón por la cual no hay disponibilidad es una creencia errónea de quién debe de anunciar las buenas nuevas del Evangelio. Algunos creen que solamente los pastores o misioneros líderes son responsables, ¿no es cierto?, de proclamar la palabra. Y claro que lo son. Pero Hechos 1:8 nos habla de que tú y yo tenemos también esa misma responsabilidad. Cuando nos dice que todo creyente es llamado a ser testigo. Así que, hermanos, cada uno tenemos esa responsabilidad. Y como ya vimos que hay una necesidad. La mies es mucha, la cosecha es mucha. También vimos que hay un gran obstáculo, un gran reto, un desafío. Los obreros son pocos. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y eso me lleva entonces al tercer y último punto acá del mensaje, que es la solución. ¿Qué es lo que Jesús le dice a sus discípulos? Y ahí termina diciendo, ahí en el versículo 38, dice, por tanto, pidan al Señor de la cosecha que envíe obreros a su cosecha. Esa palabra, por tanto, señala que hay una acción urgente que hacer. Y esa acción surge, ¿no es cierto?, de lo que Jesús le acaba de mencionar a ellos, ¿no es cierto?, que la mies es mucha, la cosecha es mucha y pocos obreros.
Entonces, ¿cuál es esa acción urgente que le está diciendo que ellos deben de hacer? Esa acción es orar para que Dios envíe obreros. Y acá esta expresión cuando dice que Él envíe obreros, cuando nosotros lo leemos en el español, tal vez no nos da realmente el peso y el significado real, o sea, la energía, la urgencia que acá Jesús está diciéndole a ellos en la manera que ellos deben de ir. Porque esa palabra en el original nos da la idea de que sean empujados hacia afuera, ¿no es cierto? Es como cuando tú y yo nos desesperamos de que están a punto de cerrar la tienda, ¿no es cierto? Y nos apresuramos y estamos ahí empujando para entrar antes que cierren. Es esa urgencia, ¿no es cierto?, que acá está hablando de arrojar hacia afuera, está diciendo, o arrojar fuera. En ese sentido acá está diciendo de que estos obreros sean enviados, dándonos a entender la gran urgencia. Entonces, bien, lo que vemos acá, que la primera respuesta de Jesús no fue, y le dijo a los discípulos, ok, ya que es mucha la mies es mucha y los obreros son pocos, entonces salgan ya y corran y prediquen. Aunque lo iban a hacer, ¿no es cierto? Ahí en Mateo capítulo 10 lo vemos, que inmediatamente después de eso vemos cómo Él los instruye y los prepara y los discipula y los envía. Lo iban a hacer a eso, pero lo primero que Él les dijo es orad. Y eso me lleva entonces que la oración es el punto de partida para la acción. Ahora bien, orar no significa que las cosas van a suceder automáticamente, de que los obreros van a llover del cielo o van a caer del cielo. Si observamos detenidamente, como les acabo de decir, ¿no es cierto?, vamos a ver que después de que Jesús le dice que oren al Señor de la mies para que envíe obreros, inmediatamente en el capítulo 10, en los primeros 5 versículos, lo pueden ver ahí, llama a sus 12 apóstoles, dice, les da poder sobre los espíritus inmundos y para sanar enfermedades y dolencias. ¿Y qué hace? Y los envía. Ellos oraron por obreros y Dios les respondió enviándolo a ellos mismos. Y acá tenemos una lección, hermosa lección, una gran lección que nosotros podemos aprender a esto. Al orar por obreros, muchas veces Dios nos llama a nosotros a ser esos obreros. Él nos hace la respuesta, escuchen bien esto, Él nos hace la respuesta de esas oraciones. O sea, no es solo orar, es orar con el deseo de ser parte de la respuesta. Entonces, vemos que es primero oración, luego acción, siempre en ese orden, nunca es al revés. ¿Y por qué es así? Porque al final, hermanos, hermanas, al final Él es quien tiene los recursos, Él es quien capacita, Él es quien envía, Él es el dueño de la cosecha, Él es el dueño del mensaje, ¿no es cierto? Él es quien salva, el quien transforma, el que cambia vidas. Y lo hermoso de esto es que Él ha decidido hacerlo en respuesta a la oración de tu oración y mi oración, a la oración de su pueblo. Entonces, ¿qué me dice eso? Lo que eso nos dice que la oración no es pasividad entonces, sino que es dependencia. Dependencia total, hermanos. Aquí el orden de los factores, ustedes sí altera el producto. Okay, han escuchado eso, pero al revés. Aquí sí altera el producto, diríamos, el orden de los factores sí altera el producto. No es sal y luego ora, sino es ora y luego actúa. ¿Por qué? Porque dependemos de Él. Y este era el modelo de la iglesia primitiva, de la iglesia nueva testamentaria. Cuando lo vemos en Hechos capítulo 13, en este primer viaje misionero de Pablo y Bernabé, ¿qué nos dice ahí la palabra de Dios? Dice que mientras ministraban al Señor y ayunaban, el Espíritu Santo dijo, aparten a Bernabé y a Saulo para la obra a la que los he llamado. Entonces, después de ayunar, orar y haber impuesto las manos sobre ellos, ¿qué hicieron? Los enviaron. La solución no es humana, no es más estrategia, más comité, más dinero, más talento. Aunque Dios puede usar todas esas cosas, Jesús nos da la solución concreta, como dice la Nueva Traducción Viviente: oren al Señor que está a cargo de la cosecha, pídanle que envíe más obrero a sus campos. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? Si la solución entonces es la oración,
Entonces, ¿cómo debemos de orar al Señor de la cosecha? Y lo primero es que oramos por compasión para tener compasión. Pedimos que Dios nos dé sus ojos para ver a las personas, para ver a las multitudes como Él las ve, desamparadas y dispersas, sin esperanza, sin un futuro, como ovejas sin pastor, como dice acá en la palabra, y a la vez sentir en lo profundo de nuestro ser su amor y compasión por ellas. Tiene que ser ese amor sobrenatural, hermanos, que ya ha sido impartido, como dice Romanos 5, en tu vida y en mi vida, que ya tenemos el amor de Dios que ahora mora en nosotros. Lo segundo, la manera que debemos de orar es oramos con propósito. Con propósito, somos intencionales, clamamos intencionalmente que el Señor levante, capacite y envíe obreros a su cosecha, a su mies. O sea, que llame a hombres y mujeres que respondan con obediencia a su llamado. Y esa es nuestra oración específica. Ahora bien, pero no nos quedamos ahí. Porque cuando empezamos a orar de esa manera nos lleva a la tercera manera de orar al Señor de la mies. Es oramos por disposición ahora. Oramos para ser parte, ¿no es cierto?, de la respuesta. Oramos por disposición, oramos no solo por otros, sino que oramos también diciendo, aquí estoy, Señor, úsame, envíame a mí, que nos dé, ¿no es cierto?, ese anhelo de servirle y de ser parte activa de su obra, Este anhelo, ¿no es cierto?, de servirle y ser usado por Dios, y lo que hemos visto acá, de orar, ¿no es cierto?, por compasión, orando con propósito y orando por disposición. Tenemos un ejemplo hermoso en la historia acá de la vida del doctor Thomas Barnardo. Este doctor que vivió ahí en la mediados y fines de los 1800. Un doctor irlandés que viajó y fue a Londres para prepararse para ser un misionero. Especialmente él sentía que quería ser un misionero a la China. Y en una noche, en el lado este de Londres, este joven doctor estaba apagando las luces ahí en una oficina misionera donde él estaba trabajando, y mientras que se preparaba para salir, notó que había un niño pequeño ahí vestido con harapos, todo andrajoso, que estaba ahí escondido en un rincón de la oficina, y el niño le suplicó que lo dejase quedarse ahí por esa noche porque estaba calentito en donde él se encontraba. Ahí el doctor realmente fue conmovido y no lo echó, sino que lo que hizo fue que lo llevó a su habitación, lo bañó, le dio de comer y lo escuchó al niño. Y el niño le comentaba y le decía que, le contaba que él vivía con otros niños más en una fábrica abandonada que era como un almacén de carbón ahí en Londres. Y inmediatamente el doctor le dice que lo llevase a donde se encontraban esos niños. Y ahí juntos, agarradito de la mano, lo llevó caminando en las calles oscuras y frías de Londres esa noche. Y llegaron y le apuntó, ahí está el almacén, ahí está la fábrica abandonada. Y el doctor Thomas Barbaro llevaba ahí una lámpara en sus manos y el niño le apuntó un agujero que se encontraba en la pared. Y alumbrando ahí, el doctor se encontró con 13 niños más que estaban ahí durmiendo, todos andrajosos, con casi nada con vestimenta, tratando de protegerse del frío de la noche. Y uno de ellos dice que estaba abrazando a su hermanito más chiquito de 4 años. En ese momento, el joven doctor, conmovido y lleno de compasión, supo exactamente lo que Dios quería que él hiciese. Ya no era más de ir lo que él pensaba de ser un misionero en la China, sino que él tuvo la visión clara de cómo podía él servir al Señor y poder rescatar, ayudar a tantos niños olvidados en su sociedad. Y lo que nos dice la historia, que a lo largo de la vida del doctor Thomas Barnardo, él cuidó a más de 60,000 niños huérfanos, dándoles alimento, refugio, dándoles un hogar lleno del amor de Cristo. Y nos dice que muchos de ellos, dice que pusieron su fe en el Señor. ¿Y saben por qué? Porque él tuvo los ojos de Jesús para ver la gran necesidad que había en su ciudad. Y
Y él tuvo el corazón de Jesús para suplirla. Amén. Para suplirla. Y hoy Dios sigue buscando corazones dispuestos como el del doctor Bernardo. ¿Estás tú dispuesto a orar, a ir y a servir? ¿Sabes una cosa? La cosecha sigue siendo mucha y los obreros siguen siendo pocos. Que el Señor de la mies, que el Señor de la cosecha nos despierte y nos llene de su compasión y que Él nos envíe. Amén. Tal vez tú estás acá, tal vez viéndonos a través en línea. Tú eres de estos miles, de tantos que están en esta gran demanda, en esta gran necesidad. Tal vez tú has venido acá y nunca has puesto tu fe en Jesucristo como tu único y suficiente Salvador. Esto no es un llamado más o algo, ¿no es cierto?, como una invitación. Esto es un llamado urgente. Esto es urgente. No esperes más. ¿Por qué no entregas tu corazón, tu vida hoy a Cristo? Y lo puedes hacer ahí mismo donde tú te encuentras. O si no, saliendo de este servicio, al finalizar, yendo a tu mano derecha, tenemos un lugar que se llama el Centro de Siguientes Pasos. Ahí tenemos colaboradores que pueden hablarte más acerca de lo que significa o cómo puedes tú poner tu fe en Jesús. Pero aquí mismo, ahora mismo, en línea, puedes decir: Señor, yo reconozco que soy un pecador, que estoy sin esperanza y sin un futuro y que necesito venir a ti para que tú perdones mis pecados y me des propósito en mi vida. Señor, yo hoy te entrego a ti mi vida, mi corazón, plenamente y completamente a ti, para que tú seas mi único y suficiente Salvador. Y si lo has hecho hoy, ¿por qué no hablas con uno de nuestros colaboradores ahí en línea? Habla con nuestros colaboradores que se encuentran ahí en línea. Coméntale y háblales que has tomado esa decisión. Gracias, hermanos. Gracias por escucharme en esta tarde. El Señor les bendiga. Muchas gracias, Henry, por esa increíble predicación. Hasta pude escuchar truenos mientras estabas predicando, hasta ese punto. Pero la realidad es que no solamente gracias por una gran predicación, sino gracias por tu devoción, igual que a Zenet, durante estos años aquí en el Ministerio de Español. Lo que muchos de ustedes quizás no saben acerca de Henry, nosotros decimos que tanto Henry y Zenet son pioneros del ministerio en español, porque en realidad cuando nosotros comenzamos en el 2006, Henry ya era un líder aquí. Cuando yo llegué era uno de los líderes aquí en Sugar Creek para español, pero en el 98, años antes, Dios había puesto una carga en Henry y Zenet para que comenzaran un estudio bíblico en español para que alcanzaran a los hispanos en esta área. Ni siquiera había todavía una visión, no había todavía una idea acerca de comenzar algo en español, pero esos primeros pasos del ministerio en español comenzó como una carga de Henry y Zenet. Y le damos gracias a Dios por ellos. Y de hecho queremos invitarles a que ellos pasen aquí adelante, porque queremos nosotros tomar un momento para reconocerles a ellos esta serie acerca de voces del pasado. Henry no es solamente una voz del pasado, sino una voz del presente, al igual que su esposa Zenet. Y muchos en nuestra iglesia continúan siendo bendecidos por el ministerio de ellos como líderes de conexión, pero no solamente en español, en inglés también. Y quiero pedir ahora, tenemos un reconocimiento para ellos dos. Queremos, a nombre de Sugar Creek en español, Ahora sí, agradecerles por su fidelidad, por su amor al Señor, por su ejemplo para cada uno de nosotros. Gracias. Es un privilegio servir al lado de ustedes. Y queremos durante muchos años más que el Señor les continúe utilizando aquí, en español, en inglés, en Sugar Creek, y por 50 años más. Henry y Zenet Amadeo. Gracias.
¿Por qué no ahora nos ponemos de pie y terminamos esta reunión recordando que tanto lo que Henry nos retaba, nos desafiaba a que viviéramos nuestra misión de que nosotros hiciéramos lo que Jesús nos llamó a hacer en la cosecha como obreros, que nosotros recordemos que esto es parte de la misión de Sugar Creek. Y nosotros existimos para amar y guiar a todas las personas a cambiar sus vidas en Cristo. Vayamos a hacerlo en esta semana. Que Dios les bendiga.